el tiempo es corto, los días se terminan y las almas se están perdiendo en gran cantidad. Recordemos y actuemos frente a la encomienda que nuestro Padre nos ha hecho a cada uno de nosotros de ir por todo el mundo, en todo lugar y predicar este evangelio para que todo aquel que crea sea salvo. Vamos a impedir que tantas vidas vayan al infierno diariamente. Usted y yo somos responsables de hablarle a todos aquellos con quien podamos relacionarnos y utilizar todos los medios que el Señor nos ha dado para anunciar el reino de Cristo, para anunciarle a este mundo que hay un Dios bueno, hay un Dios poderoso y hay un Dios que lo ama, a pesar de sus pecados, que ellos pueden arrepentirse y encontrar la salvación y la vida eterna. Recuerde que usted dará cuenta delante de Dios si no cumple con esa encomienda. Dígale al Señor en este día, envíame a mí, y use todos los medios que usted tenga posible y disponible para predicar el evangelio de la salvación eterna. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 7, hay una palabra, una declaración poderosa y profunda, y dice que por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. ¿Y cuántas personas, incluyendo también a hijos e hijas de Dios, a pesar de tener ojos físicos, a pesar de tener buena vista física, son realmente ciegos en las cosas que tienen más importancia? ¿Cuáles son esas cosas? Las cosas espirituales. Muchos, como el siervo de Eliseo, se encuentran atrapados por un espíritu de miedo, de temor, a causa de estar mirando a los problemas que le rodean. La palabra de Dios dice que las cosas que se ven físicamente son temporales, pero que las que no se ven son eternas. Muchas personas están ciegos ante las promesas del Señor. El salmista David, un hombre que fue perseguido y que peleó grandes batallas, decía en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque David sabía que aunque el ejército que le rodeaba fuera grande en número, era más grande el ejército de Dios, o su mismo Dios era mayor que ese gran número de combatientes que le asediaban constantemente. La vista espiritual es más necesaria que la física, porque tiene que ver con lo único que nos va a ayudar a obtener la victoria y sobre todo nuestra salvación. La fe es ver lo que no se ve, y a pesar de que nosotros sabemos eso, que la fe es ver lo que no se ve, muchos se mantienen mirando las cosas que se ven, y por eso la incredulidad hace presa de sus corazones y ellos no logran alcanzar las promesas del Señor y los milagros que necesitan. Conforme nosotros estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que así como existe el mundo natural de carne y sangre, el mundo visible, también existe un mundo espiritual. Y usted tiene que entender esto, un mundo invisible que es tan real como el mundo natural y visible. Muchos cristianos ignoran esta realidad o no hacen caso a esta gran realidad, que aunque estamos en el mundo y aunque estamos en la carne, hay un mundo espiritual donde operan seres espirituales, tanto los ángeles de Dios como los seres espirituales de maldad. Y solamente existen dos maneras de vivir. Una es por fe y otra es por la vista. Usted escoge, o sea, vivir naturalmente o vivir sobrenaturalmente. La palabra de Dios dice también que el hombre natural, el hombre carnal,
no puede entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen, se entienden espiritualmente. Aquellas personas que tienen su vista física y espiritual puesta en lo terrenal y en lo visible y en lo material, no pueden entender las cosas espirituales. No pueden entender lo que estoy hablando en esta mañana, que hay un mundo espiritual donde nosotros tenemos que penetrar por la fe y con las armas espirituales y comprender y poder ver las cosas que se mueven allí, para que si son malas las podamos deshacer y si son buenas las podamos desatar a nuestro favor. En el libro de Génesis, en el capítulo 21, los versos 14 al 19, la palabra de Dios dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. Y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios es el Dios que abre manantiales aún en el desierto más árido. Y en esta situación que se encontraba la sierva de Sara, aquella que tuvo a Ismael, el primer hijo de Abraham, que fue despedida de su casa y enviada al desierto, dice la palabra que Dios le abrió los ojos para que ella pudiera ver ese manantial de agua que él había provisto para que Ismael, ya que había promesa sobre él, no pereciera. También en Hechos 7, verso 55 en adelante, encontramos la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, un joven que le servía a Dios y que fue capaz de morir por el Señor, por la causa de Cristo. ¿Y saben ustedes por qué Esteban resistió todo lo que le pasó, morir apedreado? Imagínense usted esto, y por qué Esteban pudo perdonar a sus agresores. Bueno, la palabra de Dios lo dice. Él tenía la mirada puesta en Cristo Jesús. Dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, esta es otra razón por la que Esteban pudo resistir esto, estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En medio de la persecución y de la injusticia y de la muerte tan terrible que estuvo este muchacho, era un muchacho que tenía sus ojos espirituales abiertos. Él puso la mirada en el cielo, y dice por la palabra que él pudo en ese momento contemplar la gloria de Dios, contemplar a Dios y a Jesús sentado a su diestra. Y eso fue lo que le dio fortaleza para poder sobrellevar, soportar esa muerte tan terrible. Y no solamente soportó la muerte, como dije hace un rato, perdonó a aquellos que le apedreaban injustamente por la causa de Cristo. Lea la historia en Hechos capítulo 7, a partir del versículo 1 en adelante, y usted verá esta historia tan maravillosa de la cual nosotros debemos tomar ejemplo e imitar. También en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, en los versículos 15 al 17, dice la palabra del Señor: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo hizo la oración que todos nosotros debemos hacer, tanto para nosotros como para nuestras familias y personas que conocemos, que son ciegos espirituales, que a pesar de, como dije al principio, tienen la vista física y quizás no necesitan lentes para ver, ni tienen ningún problema físico en la vista, pero son ciegos porque no pueden ver lo más importante, no pueden ver el camino que les llevará a ellos a la vida eterna, no pueden ver al Rey y Salvador Jesucristo. Y por eso la gran mayoría de las personas está siendo presa de un espíritu de temor, ese espíritu de temor que ha enviado el diablo para paralizar sobre todo a muchos conocedores de la palabra, muchos hijos e hijas de Dios. Es tiempo de que usted diga, Señor, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver, para que deje de ver lo negativo, para que deje de ver lo que me rodea y comience a verte a ti obrando en mi vida, para dejar de ver lo que se ve y contemplar lo eterno, para dejar de poner mi mirada en las cosas materiales y pasajeras de este mundo y ponerla solamente en ti, como dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. Señor, ayúdanos a no ver el hombre, sino a mirarte a ti siempre y seguir tus pisadas, como lo ordena la santa palabra de Dios. En esta historia de Segunda de Reyes capítulo 6, tenemos dos hombres de igual condición delante de Dios, porque ambos eran salvos. Giesi y Eliseo eran creyentes en Dios y ambos habían visto milagros grandes ocurrir porque andaban siempre juntos. Por ejemplo, vieron el milagro de Naamán, sanado de la lepra. Naamán estaba enfermo de lepra y fue sanado a través de Eliseo. También pudieron ver el milagro del hacha, el hierro flotar en el agua. También vieron resurrecciones. Vieron el milagro de la viuda que tenía que pagar una deuda y las vasijas vacías como fueron llevadas de aceite y así muchos milagros más. Los dos habían visto incontables veces el poder de Dios obrar en sus vidas y frente a ellos. Pero fíjese bien, cada uno reaccionó diferente ante una misma situación. Uno de ellos, Giesi, actuó con pánico. El otro, Eliseo, el siervo de Dios, actuó con serenidad, con calma, con paz. ¿Y cuál era la diferencia que había entre estos dos hombres para que reaccionaran de maneras tan diferentes? Es que uno tenía sus ojos espirituales abiertos, ese fue Eliseo. Eliseo, en vez de ver al ejército sirio rodeándole, y físicamente, déjeme decirle, ellos estaban ahí rodeándole, pero Dios le había dado la vista espiritual a Eliseo y él pudo ver los carros de Dios, el ejército de Dios que estaba peleando a su favor. Giesi no pudo ver eso. Y es tiempo de que usted y yo comencemos a ver a Dios obrando, cuidándonos, peleando por nosotros. Está sucediendo lo que sucedió con estos dos hombres en este tiempo, en estos últimos días. Y esas personas son los ciegos espirituales, o sea, los que no tienen fe. Porque los que tienen una fe verdadera, los que mueven las montañas y mueven el poder de Dios, son los que tienen la vista espiritual bien desarrollada, bien abierta. Los que no tienen fe están viendo la crisis, están viendo la economía de la tierra, están viendo la inseguridad que está rodeando y a consecuencia de estar mirando todo esto, están llenos de temor como Giesi, están en pánico, están deprimidos, están desesperanzados. La duda ha tomado sus vidas por causa de estar mirando todo lo que está a su alrededor físicamente, pero aquellos que tenemos los ojos espirituales ejercitados y abiertos, ¿sabe qué estamos viendo? Estamos viendo que la crisis, la economía
y los problemas que están sucediendo son oportunidades. ¿Para qué? Para que el Señor aumente nuestra fe y para que el Señor pueda seguir obrando en nuestras vidas. Muchos están viendo que estamos rodeados de ladrones, de criminales, y eso es cierto, pero los que tenemos los ojos espirituales abiertos sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos guarda. Muchos están viendo las plagas y esas enfermedades de los últimos tiempos, pero los que tenemos los ojos espirituales abiertos estamos viendo que no nos sobrevendrá mal y que ninguna plaga va a tocar nuestras moradas. Muchos están viendo que estamos rodeados de engañadores, pero los que tenemos los ojos abiertos sabemos que la palabra dice que todo saldrá a la luz, que aunque haya engañadores, aunque haya tramposos, Dios habrá de sacar a la luz esas trampas y esos engaños. Otros están viéndose rodeados de deudas, pero los que tenemos fe y confiamos en la palabra de Dios sabemos que el que creyere no será avergonzado. Muchos están mirando y lamentándose por las cosas que las leyes que se están dictando y no están esperando y mirando la gloria que Dios ha prometido manifestar, una gloria postrera que será mayor que la primera. Tenemos que aprender a ver a Dios en todas las cosas, no en algunas cosas, en todas las cosas. Esa es la única forma con que seremos realmente más que vencedores. Eliseo vio con sus ojos espirituales oportunidades para mostrar el poder de Dios donde otros veían problemas sin solución. La viuda endeudada estaba desesperada y sin esperanza. Eliseo en esa viuda vio la oportunidad para que Dios obrara de manera sobrenatural. La mujer tsunamita vio a su hijo muerto, pero Eliseo vio el poder de Dios para resucitarlo. Oremos en este día y todos los días para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y así podamos abrir los ojos de los que están ciegos, de los que están perdidos, de los que están oprimidos a causa de todas aquellas cosas que están aconteciendo. Aprendamos a vivir por fe y no por vista. El libro de los Hechos, en el capítulo 26 y en el verso 18, también nos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. También en Isaías capítulo 35, los versos 4 y 5, dice la palabra de Dios, decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Pidamos a Dios en este día para que abra nuestros ojos y podamos ver su gloria y su poder en todas las cosas.